Son las 12:01, a las 12:05 en punto iniciamos. Estamos ahorita 13 conectados. Enrique, se ven varias ventanas abiertas y tu presentación sí se ve como la última ventana, pero no se alcanza a ver toda completa. Es que no la he puesto en modo de... Ok. A ver, ¿así? Sí, ahí sí, ajá. Ok. Sí, no la he puesto hasta que me indiques el inicio, la pongo Sí. pantalla completa o como gustes de una No, vez. sí, está bien. No es que la veía muy abajo, pero ya la subiste. Ajá. Un par de minutos más, estamos 16 conectados. Hay alumnos de física. ¿De dónde son la mayoría de los alumnos? A ver, chicos, ¿pueden decir por favor su adscripción? Paola, ¿de dónde vienes? Paola Valencia. Soy del Unison y estoy estudiando licenciatura en geología. Muy bien, gracias. Okay. Santiago. Santiago Tigueras, ¿de dónde vienes, Santiago? Estoy en finanzas. Muy bien. Jimena Villegas. Hola, Jimena, ¿de dónde vienes? Parece que no está Jimena. Edgar Murillo. Soy del Unison y estoy en geología también. Muy bien, gracias. Bueno, hay más o menos. Damián Ruiz. Damián, ¿de dónde vienes, Damián? Maestría en Ciencias de Materiales, dice Damián aquí por el chat. Alan Soki. Ingeniería industrial. Industrial, ok. Pues muy variados, Enrique. Sí, fíjate, pensé que iban a ser más químicos, no sé por qué. A ver si no está muy química la presentación. Lo que pasa es que también está en Cultureste, entonces a los que les interesa de otras áreas entran. Ok, que viene. No, sí, espero que les sirva. Ajá, bueno, ahorita ya estamos casi 20 y son las 12:05. Vamos entonces a dar inicio. Te presento primero y un aviso antes de la presentación para todos, por favor, aviso importante. 5 minutos después de iniciada la presentación va a aparecer allí en el chat general, una liga para que por favor se registren su asistencia, ¿de acuerdo? Repito, 5 minutos después de la presentación, en el chat general va a aparecer una liga para que por favor registren todos su asistencia. Gracias. Bueno, entonces, a nombre del comité organizador que está integrado por el doctor Rodolfo Bernal, el doctor Víctor Ramón Orante Barrón y una servidora, doctora Catalina Cruz Vázquez, les agradezco su asistencia a esta nueva sesión del ciclo de divulgación científica y tecnológica. Entre otras cosas, DICITEC busca evidenciar la importancia que juega para cualquier sociedad su desarrollo científico y tecnológico, promoviendo además el interés de las nuevas generaciones por el estudio de las ciencias e ingenierías.
La plática del día de hoy, con la cual cerraremos este ciclo de seminarios de este semestre de DICITEC, estará a cargo del doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras, a quien agradezco su amable participación en este evento. El doctor Velázquez actualmente está adscrito al Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con varios artículos publicados en revistas internacionales indizadas, tesis de licenciatura, maestría y doctorado dirigidas, ha dirigido también varios proyectos de investigación. Asimismo, el doctor Velázquez ha desempeñado varios cargos administrativos importantes dentro de la Universidad de Sonora, tales como director de división, secretario general académico y pues el máximo puesto que es el rector, de ser rector de nuestra máxima casa de estudios. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Velázquez. Adelante, Enrique, y gracias de nuevo. Bien, pues quiero iniciar agradeciendo la invitación al grupo de Ingeniería Molecular de Materiales y particularmente felicitarlos por esta iniciativa, por estos ciclos de divulgación que ya tienen varios años, porque con algo que vamos a ver en la presentación, que es el increíble avance en el conocimiento científico, sí, pues los planes de las materias, los planes de estudio en general y los programas de las materias se saturan de cuestiones técnicas, sí, y no nos dan oportunidad de reflexionar. Esta plática pretende ser un esbozo de parte de filosofía de la ciencia, ¿verdad? Y espero que les sea útil. Es un tanto, probablemente sea un tanto química, pero creo que puede cumplir con las expectativas, ¿no? ¿Sí? La denominamos de la comprensión del átomo al desarrollo tecnológico, 2400 años de evolución de las teorías atómicas, iniciamos. Sí, en lo primero que quiero que reflexionemos es sobre el tiempo, ¿sí? No el tiempo en el sentido de la teoría de la relatividad, sino el tiempo tal y como lo comprendemos en la vida diaria. Yo les recomiendo ampliamente este libro. Es de 1977, pero lo van a encontrar muy, muy actualizado. Es un libro de Carl Sagan. En ese libro, él plantea lo que denomina el calendario cósmico. ¿Sí? Es decir, aquí está, el Big Bang, ¿sí? Lo que se considera el inicio del universo sería el primer segundo del día 1 de junio, ¿sí? Y la época actual, en estos momentos, sería las 12 de la noche del 31 de diciembre. Si se comprime toda esa historia del universo en un año, ¿sí? Estas serían las fechas, ¿sí? Vean que hasta mayo, ¿sí? Se empieza a formar la Vía Láctea, o sea, nuestra galaxia. Esto se sabe, pues, vamos a abordar algo de ello, ¿sí? Con los telescopios que se disponen actualmente. El sistema solar, ¿sí? El sistema solar inicia hasta septiembre, ¿sí? Su formación. Y hasta, bueno, finales de septiembre, principios de octubre, ¿sí? Ya hay oxígeno en la Tierra a partir de la fotosíntesis. Hasta noviembre se forman las primeras células eucarióticas y la vida multicelular nace hasta diciembre. Estamos hablando de una historia, sí, de 13.800 millones de años. ¿Sí? En mi experiencia, sí, la mayoría de las personas, incluso muchos científicos, no tenemos bien ubicado esas fechas. ¿De qué estamos hablando? Este es diciembre. Este es nada más el mes de diciembre. Sí, los vertebrados surgen hasta el día 18 de diciembre en este calendario cósmico, en este equivalente, pues, del calendario cósmico. Los dinosaurios hasta Navidad, ¿sí? Hasta el 25 de diciembre
los mamíferos del 26, y así. Pero quiero que reflexionemos sobre esto, ¿sí? Vean, los humanos, ¿sí? Bueno, a las 8 de la noche del 31 de diciembre, ¿sí? Es cuando nace la especie humana, pero las diferentes especies humanas, ¿sí? Los humanos modernos, ¿sí? Nacemos, ¿sí? O bueno, evolucionamos ya pues hacia los humanos modernos a las 11:52, ¿sí? De la noche del 31 de diciembre, ¿sí? O sea, 8 segundos antes del momento actual. Y la migración humana, ¿sí? Empieza entre 3 y 4 segundos antes de ese último día. Este es el último minuto. Aquí el mensaje es: la especie humana no tiene nada de tiempo en la Tierra, prácticamente nada, ¿sí? ¿Sí? Vean cómo va pasando el tiempo aquí, ¿sí? La civilización, ¿sí? Es durante los últimos 25 segundos. Vean este dato, ¿sí? La llegada de Colón a América, 1.2 segundos atrás del momento en el que estamos, ¿sí? Es decir, sí, la especie humana tiene muy poco tiempo en la Tierra, y es algo en lo que debemos de reflexionar como científicos. Sí, porque en realidad la parte científica pues tiene muy poco tiempo. Y aproximadamente el Homo sapiens moderno nace apenas hace 200,000 años. Sí, los dinosaurios se extinguieron hace 64 millones de años. Sí, los dinosaurios fueron una especie muy exitosa en la Tierra. Vivieron alrededor de 150 millones de años antes de extinguirse. ¿Sí? El Homo sapiens moderno nada más tenemos aproximadamente 200,000 años. Bueno, esto se considera prehistoria. Formalmente la historia surge con el nacimiento de la agricultura y la escritura, ya cuando el hombre se hace sedentario. ¿Sí? Y estamos hablando de 10,000 años. Y ¿sí? El tema sobre que va a versar esta plática, la primera idea de átomo es hace 2,400 millones de años. Actualmente se nos hace mucho tiempo, ¿verdad? A hablar de los filósofos griegos, pero ya en perspectiva, ¿sí? En perspectiva, pues es muy poco tiempo. Esto es algo, muchachos, que creo que deberíamos estudiar más. Insisto, no hay tiempo, desafortunadamente, en los planes de estudio, ¿sí? Pero en lo que es la cultura occidental, ¿sí? En la cultura occidental hay dos civilizaciones que han marcado a la humanidad: los griegos en ciencia y los hebreos en religión. Ahorita lo que vamos a hablar es de ciencia. Los pensadores griegos fueron los primeros, ¿sí? Que buscaron dar una explicación racional, ¿sí? A los fenómenos que observaban en el mundo, ¿sí? A base de causa y efecto, sin interferencia de los dioses. A estas fechas y mucho tiempo después, ¿sí? A pesar de esos avances de los filósofos griegos, muchas cosas se atribuían a los dioses, ¿sí? Nos ha dejado algo muy importante, ¿sí? Esa escuela de pensamiento racional de los griegos, porque ¿sí? Este es otro tema en donde hay muchos debates y le deberíamos dedicar tiempo, ¿sí? Porque ahí surgen dos cuestiones que son muy importantes para la ciencia. Uno es la libertad de expresión, ¿sí? Que consiste en aceptar nuestras diferencias de ideas, ¿sí? Claro, tienen que ser ideas soportadas en
en datos. Y aquí la cuestión no es que no discutamos, sí tenemos que discutir, en eso se basa la ciencia, ¿sí? En esa discusión, pero no tomar cuestiones personales, ¿verdad? O tomarlo como un dogma, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar abiertos, ¿sí? A el análisis de nuevas evidencias experimentales. Y la otra parte muy importante es la tolerancia por parte de los gobiernos, ¿no? Y de ahí mucho de la libertad de cátedra, ¿sí? En las universidades. Esto es fundamental del método científico, ¿sí? Porque se establece una teoría, ¿sí? Pero luego se va cambiando esa teoría, ¿sí? Surgen nuevos experimentos, ¿sí? Que no pueden explicar las teorías que se encuentran actualmente. Esto es tan cierto hace 2400 años como lo es cierto ahora. Y ténganlo por seguro, varias de las cosas que se encuentran en sus libros actuales, ¿sí? En un futuro no muy lejano, por cierto, ¿sí? Pueden resultar incorrectas, ¿sí? Esta última idea es muy importante. Prácticamente todas las ideas de los griegos resultaron equivocadas, ¿sí? Pero ¿sí? Ese espíritu y ese pensamiento racional, ¿sí? Es sumamente importante y válido hasta nuestros días y se lo debemos a ellos originalmente. Uno de los ejemplos clásicos es el átomo, ¿sí? Átomo significa indivisible, ¿sí? Pero lo supimos hasta casi 2400 años después, ¿sí? Supimos que no era cierto, que el átomo sí se puede dividir, pero ya se quedó el nombre de átomo, porque la idea general pues es esencialmente correcta. Esta parte les digo, más filosófica, ¿sí? A lo mejor les puede parecer muy química, ¿sí? Pero les pido que reflexionen sobre la idea general, ¿sí? Vean lo que está aquí a la derecha, lo que está en inglés, ¿sí? O sea, si tú cortas cualquier material a la mitad, ¿sí? Y luego esa mitad la sigues cortando en una mitad, y así sucesivamente, ¿hasta qué punto puedes llegar en donde ya no la puedas dividir más? ¿Sí? Parece una idea muy simple, pero fue muy complicada en su momento. De hecho, Aristóteles pensaba que se podía continuar dividiendo en pequeñas partes, mientras otros como Demócrito decían, no, va a llegar un momento, ¿sí? En que ya no puedas seguir dividiendo, ¿sí? Y a esa partícula, a esa parte de los materiales, eso es lo que llamó átomos, que insisto, pues significa que son indivisibles, que ya no puede haber más división. Y bueno, no me voy a detener en esto, pero es una teoría, no crean que nada más es eso, es una teoría que tiene mucha lógica y que si ustedes la leen actualmente, a pesar de que ya sabemos lo que sabemos sobre los átomos, te pueden convencer, ¿sí? Por ejemplo, tomo el ejemplo de las sustancias líquidas. Dice, bueno, ¿por qué son fluidos? ¿Sí? Bueno, que sus átomos son redondos y suaves y se pueden ir desplazando unos sobre otros, ¿sí? Los átomos del fuego eran, ¿dónde están aquí? Las sustancias duras, el fuego tenía mucho las sustancias duras tenían mucho de ese elemento, son ásperos y espinosos y por eso te duelen con el tacto. O sea, construyeron toda una teoría con mucha lógica alrededor de eso. Y esto es clásico, ¿sí? De los 4 elementos de los griegos, ¿no? Tierra, aire, agua y fuego, y que todas las materias se componían, ¿sí? De estos 4 elementos en diferentes proporciones. Sabemos actualmente que esto no es cierto, ¿verdad? Pero en esto me gustaría que reflexionaran. Duró más de 2000 años esa idea.
¿sí? De los átomos en el sentido que lo habían planteado los griegos. Bueno, esto no está muy directamente relacionado, pero pues tiene que ver con los avances de la química. Lavoisier es el padre de la química, entre otras cosas porque ya empezó a sistematizar la parte experimental, ¿no? Y surge el concepto, aquí lo importante es el concepto de elemento, que lo tenemos actualmente, ¿no? La tabla periódica es la tabla periódica de los elementos y cada elemento está constituido por átomos diferentes. Eso es cierto actualmente. Y en términos de teorías atómicas, es Dalton el que tomando ya todos los avances de la química, ¿sí? Sintetiza otra vez la teoría atómica, que varias, como pueden ver ahí, son de los griegos, ¿sí? Pero es hasta 1800. Es hasta 1803, estamos hablando del siglo XIX ya, ¿sí? Y sigue con el concepto, ¿sí? De partículas muy, muy pequeñas, indivisibles, ¿no? Muchas ideas son correctas, ¿sí? Aunque no están completas, pero básicamente son correctas, excepto esta de que los átomos no pueden subdividirse. Con eso se elabora la tabla que ya conocen. Dalton es el primero que propone una tabla. La tabla que tenemos actualmente es de Mendeleev, ¿sí? En donde está que es la tabla, básicamente la que ustedes conocen. Bueno, no puso todos los elementos, no se habían descubierto, ¿sí? Pero se agrupan en base a sus propiedades, ¿no? Hay una periodicidad en sus propiedades. A pesar, ¿sí? Y este es otro punto de reflexión muy, muy importante. Es muy importante. A pesar de los avances en la química, ¿sí? Y en los trabajos de Lavoisier y Mendeleev, y que todo apuntaba a la existencia de los átomos, ¿sí? Científicos muy brillantes, muy, muy brillantes, ¿sí? No estaban de acuerdo con la teoría atómica. Se les conoce como antiatomistas. Berthelot es uno de los fundadores de la termoquímica, ¿sí? Y vean lo que decía acerca de la teoría atómica. La hipótesis atómica solo era una causa de confusión indigna de servir de base a la enseñanza de la química. Oswald recibe el premio Nobel de química. Es un premio Nobel. Y vean lo que dice de los átomos, de la existencia de átomos. Dice, es una doctrina que ha fracasado penosamente en todos sus intentos de dar cuenta de modo mecanicista de los fenómenos físicos conocidos. Y todavía tiene menos probabilidad de triunfar si intenta dar cuenta de los fenómenos incomparablemente más complicados de la vida orgánica. La tentativa no tiene siquiera el valor de hipótesis auxiliar. Es pura y simplemente un error. Sí, eso lo podemos estar viviendo actualmente, ¿eh? Es decir, gente que no reconoce los avances actuales de la ciencia. Sí, bueno, este es otro científico importante, otro químico francés, y lo mismo, ¿no? No aceptaba ni la ley de Avogadro, ni los átomos, ni las moléculas, ni las fuerzas. Creo que es muy importante reflexionar para todas las teorías importantes. Gente muy brillante que estaba en desacuerdo con ellas. Lo difícil que es implementar una nueva idea, ¿no? Una idea que llamamos disruptiva. Pero bueno, y esta es la gran ventaja del método científico, ¿sí? A la luz de los experimentos, pues tenemos que aceptarlos, ¿sí? Las nuevas evidencias y proponer nuevas teorías, ¿sí? Thomson descubre descubre que el electrón es parte de la materia, parte del átomo. Entonces,
se propone un modelo, no en sí porque estuviera buscando proponer un modelo, sino que había dar una explicación a cómo eran los átomos entonces. El electrón tiene muy poca masa comparado con un átomo, y son cargas negativas. Entonces la lógica era, bueno, toda la masa debe ser parte de la carga positiva porque los átomos son neutros. Tenía que compensar esas cargas negativas. Y de ahí su modelo, ¿sí? Que se conoce como el panqué con Pascal, ¿no? Esto ya en 1898. Otra vez, de nuevo, un experimento. ¿Sí? Un experimento de Rutherford con radioactividad, que esa es otra historia muy, muy bonita. ¿Sí? La parte de la reactividad. Descubre, ¿sí?, que toda la masa, ¿sí?, del átomo, prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en una región muy pequeña, que la llamó núcleo. Y los electrones, ¿dónde andaban? Pues deben estar girando alrededor de él, ¿sí? Pero, bueno, fue un avance, pero otra vez no explica muchos de los fenómenos, que no tenemos tiempo aquí de entrar a discusión, ¿no? Que no explicaba, pero entre otras cosas la estabilidad de los átomos. Y Bohr, sí, Bohr sí explica completamente, pero nada más el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, ¿no? Con un solo electrón. Y Bohr lo logra porque sí, explica a la perfección, así literalmente a la perfección, las líneas del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Entonces, este es un modelo que la mayoría es el que tenemos en mente. El núcleo en el centro, en una región muy pequeña, con órbitas, con los electrones alrededor de órbitas, y la diferencia con Rutherford es que estas órbitas están predefinidas para cada uno de los elementos. Y los electrones nada más pueden estar en estas órbitas. Es una diferencia, la diferencia más importante con Rutherford, ¿no? Rutherford nomás decía, están orbitando, Bohr dice, están orbitando alrededor. Pero alrededor del núcleo sí, pero en órbitas predeterminadas. Bueno, pero esta es apenas, sí, la parte de la historia que viene con los modelos atómicos. Sí, Bohr retoma, sí, los trabajos previos, ¿no? Bohr fue alumno de Rutherford, sí, pero aquí hay dos líneas, ¿sí?, muy importantes que se conjuntan en Bohr. Y uno es los espectros, el análisis espectroscópico. Sí, y aquí me voy a tener para dar el primer ejemplo del avance tecnológico, ¿sí?, en esta historia del avance de nuestro modelo actual del átomo. Y ubiquen las fechas. Para mí es muy importante ubicar las fechas. Nos tenemos que regresar en el tiempo, ¿sí? El experimento Rutherford en 1911. Nos tenemos que ir hasta 1859. Porque Kirchhoff y Bunsen establecen un espectroscopio, ¿sí? Y ellos demuestran que cada elemento, ¿sí?, da una banda específica de líneas y que es distinta a cualquier otro elemento. ¿Sí? Al menos es lo que aparece en los textos como modelo del primer espectroscopio. Aquí se calentan unas soluciones de un mineral, de un elemento. La luz que desprenden entran por aquí. Aquí hay un prisma que separa las líneas y aquí ya se observan, ¿no?, esas líneas. Esto es clave. Cada elemento tiene un patrón único de líneas espectrales. Son sus huellas digitales. Esto lo pueden apreciar. Probablemente hicieron esta práctica en el bachillerato para identificar, ¿verdad?, diferentes metales, porque cada quien tiene una línea característica, una luz, sí, característica, ¿no? Y varias líneas. El color de la luz en estos casos depende de la luz, de la línea que es más intensa. Y bueno,
los químicos, varios alumnos en ciencias, pues conocemos bien los espectros de emisión. Y este es un espectro de emisión y este es un espectro de absorción. Sí, que esto va a ser muy útil, pues. Y así tenemos un catálogo. ¿Sí? Tenemos un catálogo de espectros de los elementos. Bueno, se tenía en aquel entonces con los trabajos de Kirchhoff y Bunsen, todavía lo tienen. Esto es algo espectacular en su momento. Al año siguiente de establecer el análisis espectroscópico, analizan un mineral, hay una línea, ¿sí? Hay una línea que no estaba en ningún otro elemento del catálogo. Entonces su conclusión es, bueno, debe ser un elemento nuevo. ¿Sí? Lo llamaron cesio, significa azul cielo por la línea. Y luego ya los químicos aislaron y determinaron las propiedades de este elemento y ya lo incluyeron en la tabla periódica. Así se descubrieron más elementos, talio, rubidio, indio. Y bueno, ya se tenía un catálogo. ¿Sí? Estamos hablando entre 1860 y la primera parte de esa década de 1860 a 1870. Algo muy relacionado, pues, es que este investigador, Fraunhofer, había descubierto, ¿sí?, que en el espectro del Sol, ¿sí?, había líneas oscuras, pero no sabía a qué se debían y nada, y bueno, las estudió su posición, ¿no?, y las rotuló A, B, C, D, etc. Con los trabajos de Kirchhoff y Bunsen, ¿sí?, ya quedaba claro, ¿sí?, qué elementos estaban en la atmósfera solar o en la atmósfera de la Tierra, ¿no? Porque son espectros de absorción. Entonces, ya se empezó a determinar la composición del Sol, ¿sí? Porque las líneas correspondían a las líneas de ciertos elementos. Esto es muy espectacular, ¿sí? Porque durante un eclipse, este astrónomo se lleva su espectroscopio, ¿sí? Me voy a apurar porque voy atrasado, ¿sí? Se lleva su espectroscopio, descubre una nueva línea, ¿sí? Es decir, una línea que no estaba en ninguno de los elementos del catálogo que se tenía. Propone, bueno, esto también es muy importante. Este es un momento importante, porque él no era espectroscopista, ¿sí? Este me gusta de ejemplo para el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Entonces le envió sus datos, ¿sí?, a Lockyer, otro investigador, ¿sí? Y entre ambos proponen la existencia de un nuevo elemento que estaba presente en el Sol, pero no estaba en la Tierra, ¿sí? Obviamente lo nombraron helio. Helio significa Sol, ¿sí? Pero lo que pasa es que no había dónde acomodarlo en la tabla periódica, porque no se habían descubierto los gases nobles. Esto, les digo, es muy químico esta parte, pero los estudiantes de química saben bien esta historia, porque los gases nobles, ¿sí?, donde está el helio, neón, argón, fueron los últimos en descubrirse en la tabla periódica, ¿no? Sí. Pero, pues, se descartó, porque no había manera de verificar, no había manera de ir al Sol, todavía no hay, ¿sí?, y tomar una muestra y que efectivamente, ¿sí?, existe un nuevo elemento, ¿no? Entonces no fue aceptado hasta que después, ¿sí?, se descubrió el helio en la Tierra, se vio que tenía el mismo espectro que habían reportado ellos, estos investigadores, y ya se les dio el crédito de su descubrimiento, ¿no? ¿Qué nos queda? Sí, ¿qué nos queda de tecnología de todo esto? Primer absorción atómica, primer espectroscopio, 1859. Todas las técnicas espectroscópicas, ¿ok?,
que son decenas de técnicas espectroscópicas, tienen el mismo principio, pero directamente pues tenemos los equipos de absorción atómica que tienen utilidad en medicina, toda la parte clínica, manufactura, minería, ambiental y un largo, etcétera, etcétera. Pero no nomás eso. Estamos hablando de alta tecnología. Actualmente, los trabajos de Kirchhoff y Bunsen se fueron en el visible, pero actualmente se utilizan todas las regiones del espectro electromagnético. Todas estas regiones del espectro electromagnético, tanto en la Tierra, ¿sí? Para estudiar la radiación que viene del espacio, ¿sí? Como en el propio espacio, ¿sí? Y todos están equipados con diferentes espectroscopios o espectrofotómetros, ¿sí? El más famoso, pues, es el Hubble, ¿sí? Y vean, este es el mismo principio. Este es el Big Bang. Esta luz que sale del Big Bang tiene que atravesar, ¿sí? Hasta llegar a la Tierra, a uno de los detectores que tenemos en la Tierra o en órbita terrestre. Y vean aquí, pues es el mismo concepto, los espectros de absorción. Insisto, aquí está en el visible, ¿no? Pero es en todas las regiones del espectro electromagnético, ¿no? Esta es la misma representación, es una representación muy, muy parecida. Y el más nuevo, ¿no? El James Webb ocupó recientemente las planas de los periódicos, ¿no? Y del internet, porque apenas el 12 de julio liberó sus primeras imágenes. Entonces, mucho de lo que sabemos de cómo se originó el universo, de otras galaxias, etcétera, etcétera, agujeros negros, pues se lo debemos a ese primer nacimiento de la parte de la espectroscopía. Y déjenme comentarles esto, aunque ya no me va a dar tiempo pues para los demás, pero esto está muy interesante. Este es el Curiosity, son los robots, o sea, que andan, uno de los robots que anda en Marte, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo es que pueden analizar, ¿sí? El suelo de Marte, ¿no? Y aquí está explicado, parece muy sencillo, obviamente la tecnología es muy, muy más complicada. Sí, pero fíjense, utilizan con un rayo láser, ¿sí? Apuntan a una roca, vaporizan la roca, esa roca vaporizada, pues están excitados sus elementos, emiten luz y recoge el espectro. ¿Sí? Acá está, recoge el espectro y pues ya tienen mecanismos de transmisión, ¿no? De lo que están viendo allá, cámaras, etcétera. Y así podemos ver. Es básicamente lo mismo que hicieron Kirchhoff y Bunsen, pero que nos han permitido ese desarrollo tecnológico. Bueno, me voy a pasar muy, muy rápido nomás señalando, porque algo muy importante también, en cada uno de estos puntos podemos tener varios ejemplos de aplicaciones tecnológicas. Algo que tomó Born fue el efecto fotoeléctrico. A Einstein no le dan el premio Nobel por la relatividad, por varias razones, ¿no? Se lo debían haber dado por la relatividad, pero se lo dan por explicar el efecto fotoeléctrico, que es considerar a la luz como partícula, y de ahí nace la dualidad partícula-onda. ¿Sí? ¿Y qué aplicación tiene esa? Pues actualmente la energía solar. ¿Sí? Son otros principios, está el efecto fotovoltaico, no nada más el efecto fotoeléctrico. Sí, pero es el fundamento de la conversión de energía solar a electricidad. Los paneles solares con que contamos actualmente, ¿sí? Manejan ese principio y se desarrollan con la carrera espacial, ¿no? O sea, todos esos telescopios que andan allá tienen paneles solares. Vean este dato. No puse la fecha. Este es 1959. Perdón, se me pasó la fecha ahí de los primeros. El ruso, de la URSS, 1958, 59. En esas fechas ya lleva un sistema fotovoltaico,
¿sí? Que le permitió transmitir durante 7 años. ¿Sí? Y las baterías químicas se agotaron en solo 20 días. Y bueno, esa tecnología sigue siendo cara, pero ya accesible, pues, ¿verdad? Y estos son los paneles que hay, ¿sí? En el estacionamiento del gimnasio de la universidad. Bueno, les comentaba, Bohr, ese primer modelo cuántico, pero está incompleto. De nuevo, aquí reflexionar, ¿no? Avances y avances y avances. De Broglie, no sé cómo se pronuncia, de Broglie. Sí, es como Einstein propone la dualidad de la luz, de Broglie propone la dualidad de la materia. Es decir, que los electrones se comportan como onda. Y este es el modelo actual que manejamos los químicos, porque los químicos nos quedamos en la parte de los orbitales, donde se encuentran los electrones. Entonces, cambia el concepto de órbita, ¿sí? Al concepto de orbital, que ahora se define como la probabilidad de que se encuentre ahí un electrón. Es un mundo de probabilidades. Los químicos ya tenemos problemas aquí, ¿sí? Para entender esta parte, afortunadamente contamos con nuestros colegas de física que nos ayudan con entender todo el proceso de la cuántica, sus reglas de selección, etcétera. Pero esta es una aplicación directa de los electrones como partículas, que ya es difícil de creer, ¿verdad? En el mundo cotidiano. ¿Cómo una partícula se va a comportar como onda? Esa es la base de la ecuación de onda de Schrödinger o Schrödinger. Sí, esta, que es el modelo actual. ¿Sí? Insisto, hasta el nivel de los orbitales, de dónde se encuentran los electrones. Ah, bueno, pues se comprobó experimentalmente que los electrones se comportan como ondas, y no nada más de eso, pues tenemos una aplicación actual muy importante que es el microscopio electrónico, que utiliza, sí, a los electrones como ondas para ver la materia. ¿Sí? Vean aquí, nada más fíjense en este último dato, el que estoy marcando, ¿no? 10 millones de veces, ¿sí? Puede aumentar el tamaño de un objeto, ¿no? En los microscopios ópticos, 2000 aproximadamente, ¿no? Esta es una foto de una hormiga, pero de microscopio electrónico, ¿no? Pero vean, ¿qué utilidad le estamos dando? ¿Sí? Estos es el SARS-CoV-2, ¿sí? Estudiado, ¿sí? Con un microscopio electrónico de transmisión. Entonces, los avances son muy importantes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues esta tabla, pues les digo, llega para el interés de los químicos, hasta ahí llega. Bueno, mentira, dije algo mal. Nuestro interés inicial, lo que está en los libros de química actualmente, en la mayoría de los libros de química actualmente, pero los físicos han avanzado muchísimo y tienen un modelo estándar, pero ya es estudiar el núcleo, ¿sí? Y empiezan a surgir estos conceptos, ¿sí? Sí, de fermiones, bosones, que si los químicos, y los ingenieros también, ya lo vemos complicado, pues esto resulta mucho más complicado, ¿no? de comprender, pero es una teoría bien fundamentada y que todavía está esperando comprobaciones. ¿Sí? Hace poco, pues, fue la comprobación de la existencia del bosón de Higgs, que también tuvo mucha cobertura mediática, ¿no? Como la partícula de Dios. Entonces, esta es la historia. Sí, veamos, pues, cómo se va cortando el tiempo de los descubrimientos científicos. Ahorita voy a cerrar con esa parte de los 2400 años, ¿verdad? El siglo XX fue el siglo de la física. Sí, todos en un solo siglo se dieron muchísimos más avances que en toda la historia de la humanidad. Bueno, este modelo es incompleto y se está buscando lo que le llaman la teoría unificada, ¿verdad? Entre la cuántica y la relatividad. Hay muchas cosas
que no se conocen como la materia oscura, la energía oscura, etcétera. Entonces tenemos que seguir avanzando. Pero déjenme cerrar las aplicaciones con un PET, ¿sí? Porque yo les comento a mis alumnos, parece ciencia ficción. Un PET que afortunadamente ya hay en Hermosillo, en el Hospital San José, falta que una institución pública tenga un PET. Es tomografía de emisión de positrones. El positrón es antimateria. Sí, les digo, parece que es ciencia ficción, pero ya espero que ninguno de nosotros tengamos que ir a hacernos un PET, ¿verdad? Pero ya está a disposición de la medicina. ¿Y qué pasa? Bueno, esta es la imagen que está, ¿no? En general, creo incluso que esta es de Wikipedia, pero es muy complicado. Pero se emite del núcleo un positrón, se encuentra con su materia, esta es la antimateria, y salen dos rayos gamma, se aniquilan como materia y sale radiación electromagnética, que se utiliza para las imágenes, y actualmente es el mejor diagnóstico de cáncer a nivel mundial, usando antimateria. Creo que aquí está, pues la antimateria, o sea, no es una forma, ¿verdad?, de la materia ordinaria, se tiene que producir en reacciones nucleares. Cierro con esto, una reflexión para los alumnos. Esta es lo que se conoce como curva de duplicación del conocimiento. Vean el avance en el conocimiento de la humanidad. Y vean dónde estamos ahorita, el reto que ustedes tienen, ¿sí? Actualmente, si ustedes entran a internet y buscan la información, se piensa que el conocimiento se duplica menos de 2 años. Y dentro de poco, sí, va a ser de 12 horas. Eso significa que una clase de la mañana, ¿sí?, que estén recibiendo en la mañana, probablemente, dependiendo del tema, ya tenga un avance para la hora que se vayan a dormir. Este es un reto, sí, porque cada vez son más y más cosas las que se saben y que por lo tanto nosotros desconocemos, ¿no? Esta es la misma gráfica, me llama la atención aquí nada más de los griegos, que hay un crecimiento exponencial. Como toda la información hay que verificarla, ¿verdad? Hay que verificarla, vean cómo está ahorita, pues. ¿Sí? Un crecimiento muy, muy importante. Y bueno, cierro con otra recomendación de texto, ¿no? Así, abrí con la recomendación de un texto de 1977, aparentemente muy viejito, pero la verdad que las ideas son muy frescas. Y él es un divulgador muy importante actualmente, ¿no?, de física. Y lo que dice que para el 2100, o sea, estamos hablando ya de 80 años, y pues ya tendremos la inteligencia artificial. La medicina molecular permitirá cultivar casi cualquier órgano, y se va a alargar la vida humana. Bueno, pues este sería el final de la plática. Les digo, es una reflexión del avance en el conocimiento científico, y que, bueno, ojalá les llame la atención y leer sobre algunos de los temas que aquí tratamos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, levante la mano. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Manos levantadas, no veo ninguna. O pueden abrir directamente el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Bueno, parece que no hay preguntas, Enrique. A ver, aquí hay una pregunta. Ilse Guadalupe. Adelante, Ilse. Buenas tardes. Pues no es una pregunta en sí, doctora. Doctor, nada más para comentar que pues bastante interesante la plática y muchas gracias por compartirnos estos temas tan importantes y tan interesantes también. Bien, gracias. Gracias, Ilse.
No veo más manos levantadas. Entonces, pues no me resta más que agradecerle al doctor Enrique Velázquez por su muy interesante conferencia que nos ha brindado el día de hoy, y pues esperamos a todos los demás también, a todos los asistentes, muchas gracias. Esperamos verlos en siguientes eventos. Con esta conferencia cerramos el ciclo de divulgación científica y tecnológica de este semestre, y pues nos vemos el próximo semestre. Que pasen, pues ya ahora sí que buen fin de año. Katy, yo que quiero aprovechar el foro Adelante. digo, es una sugerencia, sé que hay mucho trabajo, pero fíjense, ustedes que tienen experiencia en esta parte de divulgación, deberíamos, bueno, hacer un esfuerzo por proponer materias, ¿verdad? Donde se plasmen como seminarios abiertos, Ajá. con lo mismo que ustedes hacen, otra tarea más, ¿no? Pero ahí se las dejo, porque puede ser una materia que sea común para muchas carreras, ¿no? Para todas las, para muchas áreas. Para muchas de las áreas, en el mismo sentido de lo que ustedes hacen, incluso definiendo los temas desde el principio, o sea, que sea variable. Es algo muy factible dentro del modelo que tenemos ahorita, y como optativa, pues si se inscriben los alumnos, si se completa el número de alumnos, pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, la verdad que reitero mis felicitaciones por esta idea en la divulgación. Gracias, lo vamos a considerar y lo platicamos después, con calma. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces aquí y los esperamos el próximo semestre. Saludos a todos. Bye. Bye bye. Gracias, Hasta Enrique. luego, De nuevo. gracias. Bye bye.